quisiera empezar colocando como un paralelo, no es paralelo, sino hablando más bien de ciertas características de pronto las personas que más se admiran, las personas que nosotros tenemos más en mente cuando vamos a admirar a alguien son los deportistas. A todos, de una u otra manera, los deportistas nos inspiran muchas cosas porque vemos su esfuerzo y su talento y nos admiramos. Pero hay algunos que son más admirados no solamente por su talento en lo que hacen, en el deporte que practican, sino porque tal vez cuando nos detenemos a mirar sus vidas más detenidamente, vemos que llegar a donde han llegado, a alcanzar un reconocimiento, una meta, un récord mundial, una medalla de oro, no ha sido simplemente el producto de la suerte, sino que además de su talento, ha estado combinado con disciplina, pero también con tenacidad frente a circunstancias adversas o difíciles. Y en ese sentido, por ejemplo, todos conocemos o hemos escuchado hablar de un señor llamado por allá Michael Jordan. ¿Han escuchado hablar? Un basquetbolista y resulta que muy conocido, muy aclamado, muy famoso. Pero este basquetbolista cuando estaba en la secundaria, se sabe que en Estados Unidos en las escuelas reclutan y dan becas y todo esto, pues el entrenador de él en la secundaria le dijo, ya no sirve para esto, tal vez váyase para otro lado, haga otra cosa. Pero antes de opacarlo, antes de hacerle que él se rindiera, hizo que tal vez entrenara con mayor vehemencia y bueno, alcanzó a ser Michael Jordan, el jugador que todo el mundo conoce, el jugador que todo el mundo admira, el jugador que todo el mundo reconoce como esa persona talentosa, pero ya cuando estaba en la fama, él sufrió una lesión de pie y en esa lesión de pie dura casi una temporada por fuera de las canchas donde hace que mucha gente diga, no, ya no hay nada que hacer, este tipo ya se perdió, ya no vuelve, y resulta que sí, que se recupera, que es disciplinado y que cuando recupera su movilidad, vuelve al nivel que tiene y aún supera el nivel que tuvo la primera vez que empezó a ser reconocido. Así que ese es uno de los ejemplos. El segundo es una tenista que seguramente hemos escuchado, Serena Williams. Ella junto con su hermana Venus, resulta que ellos vienen de una situación difícil en cuanto a donde se criaron en la extrema pobreza y en un lugar tremendamente violento, donde tal vez no hay tantas posibilidades. Pero su papá les insistió, les fortaleció, les guió y les permitió llegar a entrenar y ser de la élite. Pero en el caso de Serena, además de haber vivido o superado esto, cuando ella ya está aclamada, ella sufre una lesión de rodilla y en un tenista una lesión de rodillas grave donde piensan que ya hasta ahí llegó, no va a alcanzar a hacer nada más en su carrera, pero ella nuevamente, al igual que Michael Jordan, tiene gimnasio, tiene esfuerzo, tiene entrenamiento, tiene disciplina y logra recuperarse y cuando vuelve a las canchas vuelve aún más fuerte, más fortalecida y obtiene más logros, más reconocimientos en lo que está haciendo. Más adelante ella llega a ser mamá y dicen, ahora sí ya siendo mamá, ahora sí ya se acabó su carrera, ella pasa su proceso de la maternidad, vuelve y entrena y recupera su talento y recupera el nivel que tenía de élite entre las tenistas del mundo. Es la segunda. El tercero que tengo es una persona que seguramente nos acordamos de él cada 4 años cuando hay Juegos Olímpicos y es Usain Bolt, el rayo, le digo yo, porque el tipo corre como una gacela y tiene un gran reconocimiento y la primera adversidad que él tiene que superar de pronto es la menos grave, es una lesión de espalda que tiene cuando es adolescente, pero supera la lesión y se levanta y empieza a entrenar, pero hay algo mayor y en este caso de él no son lesiones, no es pobreza, sino en el caso de él es el carácter. Dicen que era una persona tremendamente arrogante y tremendamente rebelde. Esto hace que los entrenadores lo vean y reconozcan en él el talento, pero digan, no, este tipo nunca va a llegar a ningún lado porque no tiene disciplina, porque realmente no se somete. No sé si fue él de su propia pensamiento o si alguien le habló, pero él logró tomar esto y canalizarlo y lo canalizó de tal manera que hizo que llegara a ser el corredor que conocemos, la persona que cada 4 años hacía que la gente se detuviera para mirar si iba no a ganar la carrera porque de por hecho ya se daba a entender que ganaba, sino si a vencer su propio récord. Eso hace que venga una segunda presión y es el sentir que todos los ojos del mundo entero te están mirando para ver si logras bajar de 10 segundos una carrera de 100 metros y que lo logre y obviamente superar esta parte es el tercero que tengo. Y el cuarto y último, porque son muchos pero no voy a hablar de todos, es alguien que se llama Oscar Pistorius, no sé si lo conocen, pero es una persona que fue amputada de sus piernas de la rodilla hacia abajo, tienen que colocarle prótesis
pero el hombre igual tiene un deseo de superación y tiene un talento innato y empieza a entrenar y empieza a competir no solamente con corredores paralímpicos, sino también con corredores que no tienen limitaciones y llega a vencer récords mundiales y obviamente hace que sean reconocidos. Ahora, estos personajes nos hablan de personas que, wow, alcanzaron grandes logros y grandes éxitos. Y cuando ellos alcanzaron el éxito, pues no solamente ganan fama, no solamente ganan prestigio, sino de pronto el hecho de que personas hubieran estado en su época y hayan visto los logros que tuvieron, generan en las personas una gran admiración, un gran reconocimiento de estas personas en las proezas que han alcanzado. Pero yo no quiero opacar sus logros, o sea, no pretendo opacar sus logros, no es mi intención. Y tampoco puedo decir, y ellos vivieron vidas, no conozco sus vidas, no averigüé, solamente averigüé sus cosas deportivas. No sé si eran espirituales, si no eran espirituales, no sé esto. Pero pensando en ellos, sí me llevó el Señor a reflexionar sobre una palabra que dijo Jesús y que dice mucho. Mateo capítulo 16, versículo 29, dice la palabra, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y yo dije, wow, o sea, tremendo. No, por eso digo, no los conozco, no sé de su vida, pero a lo que me refiero es que a veces como que nos sentimos llenos cuando encontramos el reconocimiento. O sea, pues creo que ninguno de acá ha aparecido todavía en portada de revista. Pero yo no sé qué sentirá uno si su cara apareciera en la portada de revista, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría uno si fuera detenido en todos lugares por tomarse una fotografía, por tomarle un autógrafo, por decir que lo admiran? Y estas personas alcanzaron eso, pero la palabra está diciendo, pero esto no tiene mucho sentido. O sea, ¿de qué vale alcanzar todo esto si lo que más vale es nuestra alma? Y ahora llevándolo a nuestro entorno, entonces no sé, de pronto acá alguien pueda lograrlo, pero tal vez no muchos de los que estemos acá algún día aparezcamos en una portada de revista. A menos que usted sea como el que sale en las noticias que se para allá atrás de la cámara, a menos que usted sea esa persona. Pero va a ser muy difícil que salgamos en la portada de revista o que nos reconozca mucha gente. Pero de una u otra manera, en nuestro círculo más pequeño sí alcanzamos a tener reconocimientos. La gente logra reconocernos por algún esfuerzo, por algún valor, porque se estudió, porque hizo esto, vea, levantó su capital, levantó una empresa, formó su hogar, qué sé yo, por cosas pequeñas y empezamos a recibir pequeñas satisfacciones e instintivamente podemos alcanzar esos logros que hemos obtenido o que hemos deseado y que en sí no tiene nada de malo. O sea, el problema acá no es que estos corredores hayan ganado medallas de oro, no, eso no tiene ningún problema. Y que usted alcance una meta, que usted logre un éxito, que usted obtenga un título universitario, que usted tenga una empresa grande. No, eso no tiene nada de malo. O sea, no hay ningún problema en eso. El problema viene cuando toda mi atención se centra solo en eso. Cuando toda mi atención se centra solamente en obtener un logro en esta tierra. Y olvidamos que todos, absolutamente todos, seamos o no creyentes, conozcamos o no conozcamos a Cristo, todos un día nos enfrentaremos a la eternidad. Aquí la cosa cambia. Cuando yo sé que obviamente yo tengo que en esta tierra cumplir sueños, metas, aspiraciones, lograr muchas cosas que me propongo, pero que yo no puedo olvidar de esa eternidad. Hace 8 días ya estábamos terminando la carta a los Hebreos. La prédica tenía como título que la santidad era más que un deseo, era una responsabilidad. Decíamos, señores, ser santo no es simplemente algo que usted anhela con un suspiro y, ay, cómo quisiera ser santo. No, es una responsabilidad en la que tenemos que trabajar y en la que tenemos que enfocarnos y esforzarnos por alcanzarla. Y decíamos, o hay un texto en la palabra que dice, porque sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, no dice algunas personas de pronto, no, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces esto me lleva a la prédica, porque entonces veo algo. Los deportistas, o así como cualquier otra persona que tenga éxito en cualquier arte o en cualquier disciplina, los deportistas que tienen un talento, es muy bueno que tengan el talento, pero el talento no sirve de nada si ese talento no está acompañado de disciplina. O sea, el talento fue algo que Dios le regaló para desarrollar una disciplina, pero ese talento tiene que ir acompañado de disciplina. Ahora, lo vuelvo a nosotros. La salvación fue algo que Dios nos regaló.
O sea, tú no buscaste la salvación, no buscaste encontrar a Dios, no le dijiste, Dios, por favor, dame un chancecito. No, fue Dios quien nos encontró a nosotros. Así que es un regalo que viene de Dios. Pero ese regalo que viene de Dios, por el cual nosotros no hicimos nada para merecerlo, sí tiene que buscar una santidad, y en esa santidad sí trabajamos nosotros. En esa santidad sí tenemos que invertir tiempo, y no solamente en nuestra propia capacidad, sino que Dios nos ha dado al Espíritu Santo que ahora mora en nuestra vida para alcanzarla. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo hoy? Además de saber que existe el Espíritu Santo, ¿cómo está tu relación con Él hoy? ¿Tienes conciencia de que Él está contigo? Porque nuestra vida de santidad requiere, así como en un deportista, requiere disciplina y trabajo. Y entonces me llama la atención lo que Pablo le escribe a Timoteo, porque Pablo le dice a Timoteo, el entrenamiento físico es bueno, o sea, le está diciendo es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Todos los textos que va a leer, a mí me gusta más la Reina Valera, pero tomé estos textos porque creo que son más entendibles desde la Nueva Traducción Viviente. Pero escúcheme lo que dice: el entrenamiento físico es bueno entrenarse físicamente, pero entrenarse en la sumisión, uy, espere. ¿Cuántas veces hemos hablado de la sumisión? Muchas. Pero hemos hablado de la sumisión como, ay, hay que ser sujetos, hay que someternos a Dios. Pero acá dice, el que se entrena en la sumisión. ¿Te has entrenado en la sumisión? ¿Te has entrenado? Ok, voy a poner por obra el aprender a ser obediente a la palabra. ¿O es para nosotros innato ser obedientes? Usted dice, no, pero pastor, ¿de qué habla? Si a mí Dios me dice párese y yo me paro, me dice Dios siéntese y yo me siento, me dice Dios ande y yo ando, y me dice Dios deténgase y yo me detengo. ¿De qué está hablando? No. Si Pablo dice que nos debemos entrenar en la sumisión, es porque Pablo sabe que no es sencillo, que no es fácil, que no es algo que innatamente querramos hacer, y por lo tanto tenemos que hacerlo. Así como un deportista tiene que vencer la pereza de un día lluvioso, el cansancio de muchos entrenamientos, la fatiga de una rutina, pero tiene que vencerla si quiere alcanzar una meta. Asimismo está hablando que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que nos entrenemos en la sujeción. ¿Y por qué hablamos de esto? Resulta que a mí Dios venía hablándome, pero no lo entendía. Entonces el jueves en especial, cuando estaba terminando la carta de los Hebreos, hubo dos momentos. Uno cuando Dios colocaba en mí como el entender en la oración, pero obviamente son cosas que sabemos, pero como que a veces son más fuertes. Y era entender que a la salvación, a la eternidad con Dios, no podemos llegar por nada más sino por Cristo. O sea, no hay nada de lo que yo pueda hacer en esta tierra. Señor, estos son mis títulos. Señor, esto fue el capital que yo hice. Señor, estas las buenas obras que yo alcancé. Señor, no, nada me sirve. Solamente a través de Cristo, así como solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Me llevaba a pensar eso. También me llevaba a pensar en algo que dije ahorita en la cena, y es que no podemos convertir esto en algo religioso. Entonces, o sea, no puedes llegar a decir, ah, sí, Cristo murió en la cruz. Ah, sí. Sí, Él murió por mis pecados, sí, gracias. Pero como que le perdamos el asombro, la gratitud, la gracia y lo increíble que es saber que cuando estábamos condenados a una vida sin Él, a una eternidad sin Él, Él nos bendijo. O sea, no podemos caer en eso. Y estaba yo en ese pensamiento. Y el jueves por las noches acá todas ustedes, mujeres hermosas, estaban reunidas en su club de lectura, y yo en esa noche teníamos siempre esas noches una reunión con los pastores de la iglesia, y estábamos hablando de temas de la iglesia, de temas del pastorado, y surgió una pregunta en una conversación. Resulta que yo ya tenía este sentir, y Víctor dijo, bueno, pastor, es que yo tengo una carga. Este mes en la iglesia hay programada una vigilia, pero estoy cargado porque alguien del grupo me preguntó que por qué o para qué hacemos la vigilia. ¿Cuál es la intención? ¿La intención es realmente buscar a Dios? ¿Es doblegar nuestra carne? ¿Es acercarnos a Él? ¿O es tener una actividad especial para que la gente venga? Y entonces cuando él me dijo eso, yo no solamente pensé en la vigilia, sino pensé también en los ayunos que hacemos, pensé en las oraciones del miércoles que hacemos. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Son eventos de la iglesia?
Los muchachos de la alabanza están tan desocupados en la vida que no tienen nada más que hacer y como no van a viajar de puente, entonces hagamos una velada a ver quién viene. ¿O cuál es el sentido de hacer una velada? Los pastores inventaron un ayuno los sábados, pero se lo inventaron es porque, pues, ay, de vez en cuando hay como para que digan que oremos. ¿O cuál es el sentido realmente de tener un ayuno? Ah, el pastor todos los miércoles, todos los domingos anda diciendo que el miércoles que se conecta en la oración y todo, pero nos conectamos ¿por qué? Porque como para, ay, le da piedra al pastor que duermen hasta tarde, entonces los hace madrugar. ¿O cuál es la razón para hacerlo? Y en ese sentido, en esa pregunta que surge, entonces viene, ¿qué nos motiva? Y viene esta situación de, y yo concluí algo, y es que creo, y le damos gracias a Dios porque hemos dado importancia a la palabra, o sea, creo que le hemos dado la importancia, creo que los pastores que estamos predicando estamos empeñados en no decir acá cualquier cosa, no decir lo que nos parece, sino hablar siempre fundamentados en la palabra, que la palabra exhorte, que la palabra sea realmente lo que Dios quiere. Pero de nada sirve si tenemos palabra, pero no tenemos esa constancia de querer buscar a Dios y no entendemos que necesitamos ejercitarnos para crecer espiritualmente. Y que ejercitarnos espiritualmente es tener ciertas disciplinas que nos permitan a nosotros alcanzar lo que Dios quiere. Cuando Jesús está en el Getsemaní, en su hora decisiva, resulta que él tiene una frustración adicional a todo lo que está pasando. Y es que en 2 o 3 ocasiones el Señor le dice a sus discípulos, espérenme acá, oren, yo voy a orar más adelante. Él va, ora, ya sabemos cuál es la oración que hace, pero cuando regresa los encuentra durmiendo. O sea, Jesús está viviendo el momento más agónico, el momento más decisivo, el momento más doloroso. Él en ese momento necesita estar más pegado de Dios que cualquier otro momento porque en su carne, él dice, no, que va, yo quiero ir a la cruz, yo no. O sea, en su carne él está viviendo esa agonía. Y los discípulos están 2, 3 veces los encuentran. Señores, por favor. Y les dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Qué les dice? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, quiere decir que nuestro espíritu anhela las cosas de Dios, desea las cosas de Dios. Pero en mi naturaleza humana yo no las deseo. Yo no las quiero. Y hay una lucha, hay algo que se opone allí. Y lo que está diciendo es, necesitamos, o le dice el Señor a ellos, que ustedes estén velando y orando. Y ese mandato que les da a los apóstoles que están en el momento con él, no es algo que sea exclusivamente para ellos, sino hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos mantenernos velando y orando, que es necesario para nuestro caminar en Dios. Que la diferencia entre tener una vida gobernada por el Espíritu Santo a tener una religión es que el religioso solamente hace checklist y cumple actividades. El espiritual realmente entra en comunión con Dios. El espiritual realmente entiende, decíamos hace 8 días que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y que el del primer hombre que yo debo confiar es de mí mismo, porque esto, independientemente que sea predicador, que sea pastor, que sea ministro de alabanza, que sea servidor, que sea lo que quiere, independientemente de lo que seamos, esto sigue siendo carne. Y si yo no doblego mi carne, si yo no doblego mis apetitos, si yo no doblego mis anhelos, voy a caer. Entonces no debemos descuidar nuestro nivel espiritual. Yo soy salvo, o sea, yo no tengo problema con eso, porque yo no hice nada para ganarme la salvación, el Señor me la dio. Pero aunque no tengo problema con mi salvación, sí es mi responsabilidad saber qué nivel espiritual tengo. Si es mi responsabilidad saber si estoy caminando en lo que Dios quiere o no. Por eso la serie que vamos a iniciar hoy, que vamos a iniciar no sé cuántas prédicas nos lleve, pero la serie se llama Las disciplinas cristianas. Las disciplinas cristianas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos como cristianos? No, pastor, pues yo vengo el domingo. ¿Qué más quiere? No es que yo qué más quiero. Es que más nos demanda el Señor. ¿Qué más nos pide el Señor? Porque estos hombres de los que estamos hablando
El llegar a los titulares, el romper récords mundiales, el hacerlo, no fue de la nada. Fue de esfuerzo, fue de lucha, fue de trabajo, fue de constancia. Y si ellos lucharon por algo que no tiene sino mérito solamente en esta tierra, pero que no contribuye en nada para la eternidad, con mayor razón cuando el apóstol nos dice que debemos nosotros entrenarnos para la sumisión, porque esa nos ayuda no solamente en esta tierra, sino en la venidera, está diciendo que es algo tremendamente importante en lo que yo debo colocar ese empeño. Cuando yo leí los deportistas al principio, resulta que estos deportistas, son una pequeña muestra, no solamente de deportistas, sino de hombres y mujeres que en diferentes disciplinas, la economía, el arte, la literatura, las matemáticas, la ciencia, se han destacado por las cosas que han hecho. ¿Y sabe cómo trata el mundo a las personas que tienen estos logros? Los aplauden, los alaban, los reconocen, los veneran. ¿Está mal eso? No. Qué bueno que reconozcamos a un buen escritor, a un buen artista, a un buen deportista. O sea, no tengo ningún problema con eso. Pero vuelvo a decirles que el problema es que a veces cuando empeñamos todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía solamente en eso y no entendemos que hay una eternidad, estamos en grave riesgo. Ahora, muchos de ellos tal vez ni siquiera la eternidad les importe, porque no lo entienden, porque no tienen conciencia de eso. Están pensando en el aquí, en el ahora, en tener el triunfo, en tener el reconocimiento, en alcanzar la medalla o en salir en el titular. Listo, dejémoslo a ellos. Pero ahora le pregunto, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted que entiende que ha sido alcanzado por el amor y la misericordia de Dios, usted que tiene esa bendición, ¿usted sí entiende la importancia de la eternidad? Y entendiendo la importancia de la eternidad, valora esa eternidad a tal punto que usted dice, ok, si mi anhelo es poder llegar a caminar en la santidad de lo que Dios quiere, en lo que Él ha colocado para mi vida. Y entonces hoy quiero hablarles, en esta mañana quiero hablarles de qué tan serio te tomas tu vida espiritual. ¿Qué tan serio te tomas tu vida espiritual? Y creo que el Señor sigue hablándonos sobre eso. O sea, realmente lo entendemos. Y acá viene la disyuntiva que les digo. O sea, no solamente ser cristiano. ¿Y usted por qué es cristiano? Pues yo voy los domingos a la iglesia. Y tengo un grupo de amigos allá y chévere. No. Eso no es lo que nos hace cristianos. El venir usted acá a la iglesia no lo hace cristiano. Usted puede colocar su cama en el garaje de su casa. Eso no lo hace carro. O sea, no es pertenecer a un lugar, sino es realmente vivir. Y para vivir hay que tomar una disciplina. Los deportistas que quisieron ser deportistas de élite, obviamente lo primero que tuvieron que entender es que tenían el talento, que tenían la habilidad. Pero después de descubrir que tenían la habilidad, esa habilidad o ese talento no fue suficiente, tuvo que estar acompañada de disciplina. ¿Qué tan serio nos tomamos nuestra vida cristiana? ¿Qué tan serio entendemos que Dios nos ha llamado a caminar en lo que Él quiere? Cuando Él llegó a nuestra vida, cuando Cristo llegó a nuestra vida, creo que todos, sin excepción, hemos sabido, hemos entendido que Él cambió, que Él transformó nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Él nos apartó de una vana manera de vivir, de una vida en desgracia, en dolor, en adicciones, en tristezas, en lo que fuera. Pero que Él nos llevó a caminar en la bendición. La salvación es un regalo que no merecíamos. Gloria a Dios por ese regalo. Lo tenemos, gracias, nadie nos lo va a quitar. Es más, esta predica, si usted realmente es cristiano, ahorita lo vamos a ver en un versículo, si usted es verdaderamente cristiano, nadie le va a quitar esa salvación. El asunto es que la pregunta es ¿cómo va a llegar al Señor cuando usted, disfrutando la salvación, decidió o tomó decisiones en esta tierra que marcaron su crecimiento o su estancamiento en esa vida de bendición? Y cuando me habla de la santificación, me habla de que es algo que yo hago de la mano con el Espíritu Santo, porque es imposible para mí. Y en Gálatas capítulo 5, este texto me encanta y dice lo siguiente, Gálatas 5, versículo 16 y 17, lo leo despacio, por favor entiéndalo. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal,
que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué está diciendo la palabra? No está hablando del diablo, no está hablando del mundo, no, está hablando de su carne, está hablando de usted. Está diciendo que en cada uno de nosotros habitan dos naturalezas. Cuando no conocíamos a Cristo, que dice la palabra que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, lo que estaba diciendo era que nuestra vida espiritual, nada que ver. No nos importaba esto, no nos interesaba esto, pero que cuando vino el Espíritu le dio vida y ahora anhelamos tener comunión con Dios, amarlo, vivir en santidad, caminar con Él, vivir en su voluntad. Pero a la par que hay eso, hay algo más en su vida que jala para el otro lado, que le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que madrugar a orar? No, duerma. ¿Cómo así que ir a una vigilia? No, duerma. ¿Cómo así que no puede ir donde sus amigos? ¿Cómo así que no se puede tomar un traguito? ¿Cómo así que ahora no puede ver esta película? ¿Cómo así que ahora no puede ir a tal lugar? Y no es que nadie le haya prohibido, sino que el Espíritu Santo empieza a incomodarlo porque hay cosas que usted dice ya no, pero el Espíritu dice no y su carne dice que sí. Y acá dice que hay una lucha entre su espíritu y su carne, entre sus deseos, sus emociones, su voluntad y lo que el Espíritu Santo dice. Y es algo que usted no puede estar llamando al pastor o al líder. ¿Será que sí? No. Es algo donde yo hablo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lleva a mí a entender qué debo o qué no debo hacer. Así que hay una batalla, hay una guerra espiritual dentro de mí. Hay dos naturalezas que se mueven en mí. Ahora usted les puede estar identificando en este momento. Y de pronto dice, yo no tengo luchas. Bueno, si usted dice no tengo luchas, su lucha es con la mentira. Entonces diga, tengo que con la mentira. Pero puede ser que acá haya personas que estén luchando con la pornografía. Puede ser que acá haya personas que estén luchando con un vicio, el cigarrillo o el trago. Puede ser acá que haya personas que estén luchando con su carácter, con su mal genio, con su forma de hablar. Puede ser que algunos estén luchando con su lengua, con la crítica, la murmuración, la grosería. Puede ser que haya personas que estén luchando con el orgullo, la vanidad, la soberbia. No todos luchamos con lo mismo. Pero lo cierto es que todos tenemos una lucha interna en la que nosotros necesitamos entender que si yo quiero tener una vida santa, debo ejercitarme, debo ser disciplinado, debo tener ciertas disciplinas que me lleven a mí realmente a tener esa vida santa. Yo no puedo decir voy a recibir la revelación de Dios y voy a ser el más santo de la iglesia y voy a ver la gloria de Dios viéndome todas las series de Netflix. O sea, no coordina. Pastor, ¿es pecado ver las series de Netflix? ¿Qué serie estás viendo? Ay, pastor, pero no, yo soy maduro. ¿Maduro en qué? Porque independientemente del cargo que tú tengas o lo que tú hagas, esto sigue siendo carne. Y esto sigue moviendo. Y uno de los problemas que tenemos, y lo he repetido muchas veces, es que somos muy emocionales y nos dejamos mover por las cosas que mueven la carne y no realmente por lo que mueve el espíritu. Así que a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, tenemos el poder de llevar una vida que agrada a Dios. O sea, podemos. No es que sí, quizás no, podemos llevar una vida que agrade a Dios, pero para llevar una vida que agrade a Dios tenemos que ser disciplinados en nuestra vida espiritual. No es simplemente dejarlo a que yo vengo los domingos a la iglesia y ya. Una de las luchas que siempre se ha dicho es que, por ejemplo, entre esas disciplinas está el devocional. Pero luchamos los líderes por decirle a usted, haga su devocional, pero por favor, no es una tarea. Le pedimos que nos lo reporte, es como para obligarlo a que lo haga. Pero no queremos que sea una tarea, sino queremos que usted realmente pueda entender que necesita apartar tiempo para estar con Dios, para caminar con Dios, para encontrarse con Él y escuchar su voluntad. Porque yo lo sé creo que 20 años ya de ministerio, ya no sé cuántos hay. Pero conozco un montón de gente que Dios les habla todo el tiempo. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y ese Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, es la excusa para decir lo que estoy haciendo, Dios me lo aprobó, así que no diga nada. Ok.
Tal vez a la vista salta que lo que estás haciendo no está conforme a lo que Dios quiere, pero Dios te habló. ¿Y cómo me meto yo a decirte que Dios no te habló? Y tal vez lo que estoy haciendo yo es condicionando, porque tal vez hice una oración de 3 minutos, no para decirle a Dios que qué pensaba, sino para decirle a Dios que había tomado una decisión y que iba a hacer esto y que ojalá me bendiga. Porque no tenemos esas disciplinas. Entonces aquí nos lleva a entender la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y de que la santidad se puede lograr, pero obviamente solamente si usted es hijo de Dios. Y acá viene este versículo que es una bendición, pero que a la vez, si usted no es hijo de Dios, es tremendamente confrontante. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes quiénes? Los redimidos por el Señor. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, son controlados por el Espíritu. Si no, pues ni modos. Porque después entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Así que esto solamente se aplica para aquellos que realmente han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, que pueden alcanzar esa bendición de Dios. Ahora, nosotros como cristianos estamos expuestos todo el tiempo. Estamos expuestos. Entonces usted está expuesto a las noticias, está expuesto a las redes sociales, está expuesto a las modas, está expuesto a la necesidad, está expuesto al dolor, está expuesto a los deseos, a lo que mueve su vida. Y si usted no está cimentado en la palabra, cualquiera de estas cosas lo va a tambalear. Yo tengo problemas con la comida. Es malo comer, no, pero comer como yo como sí está mal. Y pasar al lado de una panadería y que el pan esté recién salido. ¿Y eso de dónde viene? ¿De mi espíritu? Es mi espíritu el que está diciendo, oh, ve, cómete ese pan, cómete ese churro. No, es mi carne. Mi carne dice, hágale, no tiene ningún problema. Ahora, en mi espíritu yo sé que está mal. Claro, en mi espíritu sé que está mal. Pero hay una ¿qué? Una lucha. Y como les digo, todos tenemos una lucha. Todos tenemos un área o varias áreas en las que, ¿qué hago? ¿La voluntad de Dios o hago lo que yo quiero? Entonces yo ya sé que llegué viejito y sé que llegué viejito porque ya escucho muchas noticias. Pero entonces mi esposa me dice, pero no escuché más noticias, lo amargan. Y yo, y sí, me amargan, pero las escucho, porque tal vez quiero amargarme, en lugar de escuchar una buena prédica o en lugar de estar leyendo un buen libro. Pero usted ¿qué hace? O sea, ¿a qué alimenta? ¿A qué le da más valor en su vida? Porque acá dice que nos debemos ejercitar en la sumisión, en la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué nos provoca? Dice en Romanos capítulo 7, versículo 5, cuando vivíamos, y está hablando de la antigua naturaleza, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Ahora, esto está hablando de antes, pero escúcheme, si usted conoció a Cristo, pero usted no tiene la rutina, la disciplina de orar, de ayunar, de tener veladas, de realmente apartarse con Dios, créame que el mundo lo va a tomar. Y el mundo lo toma y lo lleva a malas acciones. Entonces usted cuando menos pensó está criticando, cuando menos pensó está murmurando, cuando menos pensó está tomando trago otra vez, cuando menos pensó está bailando, cuando menos pensó está en la discoteca, cuando menos pensó y su vida volvió atrás. Pero ¿cómo si usted conoció al Señor? Sí, pero no alimentó su vida espiritual, sino usted siguió alimentando su vida carnal. Voy a decir algo más adelante, pero lo quiero decir ahora. ¿Cómo yo sé que alguien está en el primer amor y cuando no? Usted en el primer amor, espero que esté viviéndolo, pero si no, usted aquí le llegaba a la iglesia, en el primer amor. Él llegaba de primera, se sentaba. Los de la alabanza aún estaban acuadrando y lo miraban como que Señor no tiene casa y usted estaba ahí. Y iban a empezar y usted anhelaba, quería y deseaba y se disfrutaba de la alabanza y cada palabra llegaba a su corazón y llevaba su vida y lloraba y se quebrantaba. Ahora usted se está listando y dice, ya van a empezar y son como 4 canciones. Todavía tengo tiempo. Ahorita llego. Y en la prédica empieza a mirar el reloj. Porque usted está haciendo un checklist. O sea, necesito cumplir. Necesito ir el domingo a la iglesia, pero necesito ir. No estoy con el deseo de.
No voy porque quiero recibir, sino porque voy a cumplirlo, pero vuelve otra vez a esto. Dígame usted, cuando está en una serie, ¿cuándo piensa, uy, cuánto tiempo voy a invertir en esto? Con mi esposa, nosotros nos prohibimos los dos ver series, ver un capítulo, porque a mí me pasa algo y lo confieso. Cuando yo veo una serie y me gusta, resulta que yo hasta que no la termino. Y eso es pecado. Porque muchas veces son las 3, 4 de la mañana y yo ahí, pere. ¿Cuántas veces en la oración soy así? O sea, yo voy a la iglesia y a la iglesia sí estoy. Pero en la serie nunca le estoy diciendo, hagan los capítulos más cortos. No, me encantan no estoy criticando, sino estoy diciendo la actitud de mi corazón. ¿Qué alimento yo? ¿Con qué me deleito más? ¿Con qué me gozo más? Ahorita el miércoles hay un partido y quiero decirles de una vez que lo voy a ver. Pero escúcheme, si ese partido se llegara a empatar y si ese partido se fuera largo, yo no, qué pena. Yo tenía 90 minutos para esto. No, hasta luego. ¿Hasta luego? Porque mi carne, ¿qué? Mi carne se está deleitando. Pero mi espíritu, ¿en qué se deleita? ¿En qué se goza mi espíritu? Entonces, antes de hablar de las disciplinas, hoy no les voy a hablar de las disciplinas, porque cada disciplina va a ser una enseñanza. Hoy quiero es como hablarles del peligro de no tener disciplinas espirituales. Y creo que Pablo lo registra de manera magistral en un texto que para mí siempre eso ha sido un trabalenguas. O sea, yo siempre que leo esto digo, este es el trabalenguas de Pablo. Pero aunque parezcan trabalenguas, este texto lo refleja a usted y me refleja a mí. Y dice Pablo, Romanos 7, del 14 al 23. Leo despacio. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi carne. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Uy. Está escribiendo Pablo. Y obviamente le está escribiendo a la iglesia, pero le está escribiendo desde su propia realidad. Y le está diciendo, vea, yo quiero hacer lo bueno, yo deseo hacer lo bueno, yo quiero agradar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero que mi vida sea un testimonio a otros de que Cristo realmente vive en mi vida. Oye, pero hay algo que me lleva a hacer lo que yo no debo hacer, a irme a aquello que no debo ir. Y todos tenemos una lucha diferente. No tenemos toda la misma lucha. Bueno, la misma lucha es el pecado, pero ese pecado se manifiesta de maneras diferentes. En los jóvenes de una manera, en los matrimonios de otra, en los adultos de otra, en los abuelos de otra. Pero todos tenemos el orgullo, la codicia, la vanidad, la pereza, la crítica, la murmuración, la grosería, un vicio, una adicción. Todas las cosas aquellos que no nos contribuyen para crecer. Ahora, esta palabra de Pablo es una fotografía. ¿Una fotografía de quién? De cada uno de nosotros. Yo soy el primero que me siento fotografiado en ella, pero todos estamos siendo fotografiados en esta representación o en esta reflexión que hace Pablo. Y lo tenaz es entender que en nosotros hay dos naturalezas. Yo necesito que usted entienda eso.
Por eso es que maldito el hombre que confía en el hombre, porque puede hacer, vea, yo amo a Dios, yo amo servirle a Dios, yo amo la vida que Dios me ha dado, pero esto sigue siendo carne, pero esto sigue estando en riesgo. Y si yo no soy consciente de cuáles son mis propias debilidades, si yo no soy consciente de cuáles son las áreas en las que puedo estar cediendo terreno al enemigo, lo que estoy es dándole ventaja, porque empiezo a acomodarme, porque empiezo a acostumbrarme, porque no lo veo tan malo, porque tal vez no está tan mal, porque ese grupo de amigos, porque esas charlas que tengo, porque ese lugar al que voy, porque esas series que veo, porque esas cosas que hago. Hay una persona que yo amo mucho. Y esa persona, reconociendo una debilidad en su vida, una vez me dijo, vea, pastor, yo me prohibí ver películas que no fueran películas infantiles. Esa persona dijo, yo no sé en qué momento, y usted tampoco sabe, en una película aparece una escena y me empieza a mover todo. Ahora usted dirá, ay, esas personas, sea real, a usted también le mueve. No, pastor, somos maduros. ¿Qué maduros ni qué maduros? Esto es carne. Y usted está viendo algo que está provocando sensaciones en su vida, que está provocando emociones en su vida. Pastor, entonces las películas son malas. Defina usted, hable con Dios, no hable conmigo. Dígame, los que son deportistas de alto rendimiento, ¿a qué se han negado por alcanzar ese nivel? Se han negado a trasnochar, se han negado a ciertos alimentos, se han negado a tener una disciplina, se han negado a muchas cosas que otras personas tendrían. A mí me impacta, creo, no sé si todos, aquí estoy hablando sin saber, pero uno de los deportes que a mí me parece más duro es el ciclismo. Y un corredor entonces corrió el Tour de Francia. 3 semanas en esa bicicleta, planos, vientos, subidas, bajadas, caídas, todo lo que había. Y llegó de campeón, boom, ganó la corona, le pusieron la medalla, levantó su trofeo. Y uno esperaría que dijera, y mañana voy a levantarme tarde. No, mañana me levanto porque viene otra carrera. Mañana tengo que seguir entrenando. Ahora, si esto es que no es para la eternidad, sino para obtener el reconocimiento del mundo, ¿qué diríamos nosotros que estamos hablando de la eternidad? Que estamos hablando de caminar en Dios. Así que tenemos que entender que Dios está llevándonos a doblegar nuestra carne. Aquí la disciplina es que todo lo que yo hago es para doblegar esta carne, porque cada centímetro de ventaja que le doy a la carne es un centímetro que me estoy alejando de Dios. Ay, pastor, no exagere. No, no es exagerado. Porque el diablo va ganando ventaja. Porque el diablo va embaucando o envolviendo tus sentimientos, tus deseos, tus emociones, tus ojos, tus oídos, tu codicia, las cosas que quieres. Entonces lo primero que yo diría, mi primer punto es, no somos producto terminado. Usted tiene, ay, pastor, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Sí, fue perfecto. Pero ahora escúcheme algo. Usted y yo, ¿por qué somos justos? No somos justos porque seamos justos por nosotros mismos. Somos justos porque Cristo tomó en la cruz del Calvario nuestros pecados y Él colocó sobre nosotros su justicia. Por eso somos justos. Pero estamos en un proceso de santificación. Y un proceso de santificación es que el Espíritu Santo, cuando yo estoy, bueno, siempre, pero cuando yo aún estoy en esas disciplinas espirituales, Él me va llevando a mí a crecer en lo que Dios quiere, en el convencimiento de la palabra. Pero dice la palabra que el día que seamos glorificados, y el día que seamos glorificados es el día que nosotros ya nos reunamos con Cristo. Mientras tanto, mientras que usted y yo estemos en esta tierra, va a haber algo en su vida y va a haber algo en mi vida que se llama esa naturaleza pecaminosa, que si usted no la tiene controlada, va a ser como un niño despistado que se deja llevar por cualquier juguete y usted va de la mano del Espíritu Santo y usted todo lo saca, de acuerdo a su debilidad. Hay cosas que a mí no me mueven, pero que tal vez a usted sí. Hay cosas que a usted no le mueven, pero tal vez a mí sí. Y si yo no estoy sujeto a Dios, si yo no estoy caminando en Dios, yo tengo que entender que aún Dios no ha terminado su obra en mi vida.
Así que yo debo ser moldeado primeramente en mi humildad. ¿Y cuál es mi humildad? El reconocer la debilidad que tengo. Primera de Juan dice, no está en las notas, pero si quiere tomarlo por ahí, es Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero escúcheme, aunque él está diciendo que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, no es que le esté diciendo entonces peque. No, 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 no. No es que nos esté dando licencia para pecar. Nos está hablando de la necesidad de caminar en lo que Dios quiere. Así que en 2 Corintios 7:1, Pablo dijo, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. En la pandemia, ¿cuántos se acuerdan de la pandemia? En la pandemia había gente de gente. En la pandemia a mí mucha gente me criticaba porque yo iba, venía, hablaba sin tapabocas, no me gustaba, bueno, y la gente, y está mal, fue descuido, o era descuido. Ay, pero había gente que lavaba, o sea, la pared, el paquete, el talego, el mercado se le dejaba en la puerta y entraba bolsa por bolsa y la lavaba y la limpiaba porque no quería que tuviera ¿qué? ¿Usted cuida así su vida espiritual? Ay, pastor, no es lo mismo. No, es aún más grave. Porque es su vida espiritual. Porque es su comunión con Dios. Porque es su estatura, su limpieza. Porque acá hay algo que tenemos que entender. En primer lugar, que la santidad yo no la alcanzo solo. O sea, yo no puedo decir hoy soy santo, no, necesito del Espíritu Santo. Por eso te pregunté, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Yo necesito tener comunión con Él. Pero yo no puedo tener comunión con el Espíritu Santo si mi oración por la mañana es, Padre, gracias te doy por este día, Padre, bendíceme, amén. Y voy por la noche, Señor, gracias, bro. No, tú no tienes ninguna comunión. Tú dices tener la comunión, pero no tienes ninguna comunión. Y yo sé que la respuesta o la excusa que todos, empezando por mí, la excusa que todos tenemos es, no tengo tiempo. Ahora, sin decir nada más, te voy a mirar y te voy a decir, ¿en serio no tienes tiempo? Mira todo lo que haces en el día. Lo primero que vas a pensar, no, yo estoy trabajando, listo. Vuelvo y te pregunto, ¿en serio no tienes tiempo? Porque si tú miras, sí tienes tiempo, pero no es tu prioridad. No es lo que te interese, no es lo que te importe. Porque tu carne vale más. Estoy cansado, necesito descansar. Necesito ver el siguiente capítulo de la serie. Dejé mi aldea, si es que dejé mi aldea en esto y necesito mirar cómo está mi aldea. Bueno, tantas cosas que hoy nos distraen que a Dios le estamos diciendo, espera, ahorita, espera, tranquilo, espera. Entonces cuando yo voy a la ley me muestra la santidad de Dios. Pero cuando la ley me muestra la santidad de Dios, también me confronta con lo pecaminoso que es mi vida y con lo lejos que estoy de Él. Y escúcheme, porque esto es importante. No es que un cristiano esté en la carne, es que la carne está en el cristiano. ¿Me entendió? No es que el cristiano se volvió carnal. No es que todos los cristianos tenemos una naturaleza carnal que si no la sometemos, si no la doblegamos, si no tenemos disciplinas que nos lleven a realmente querer en la santidad, pues obviamente esa naturaleza se va a desbordar. Obviamente esa naturaleza va a salir a la luz. De diferentes maneras porque a todos nos ataca de una manera diferente. Así que usted y yo estamos llamados a tomar decisiones. Voy a leerles un texto, pero escúcheme, este texto me gusta más de la Reina Valera, pero lo voy a leer de la Nueva Traducción porque es más claro. Pero este texto lo conocemos la mayoría, si no es que todos. Pero acá yo quiero hablarle algo, por ejemplo, que tenga que ver con su devocional, pero tiene que ver con esto. Realmente usted cuando lee la palabra, usted se sienta, usted solamente dice, ¡ay, qué palabra tan linda! O usted dice, bueno, esta palabra, ¿cómo se aplica a mi vida? Y entonces lo leo y le coloco el ejemplo. Dice Gálatas capítulo 2:20.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la Reina Valera dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que me está llevando a decir cuáles son las áreas que son débiles en mi vida y que tengo que llevar a la cruz. Entonces, ¿cuál es su área débil? Su carácter. Vuelvo a repetir: la pornografía, tiene vicios, cerveza, trago, drogas, lucha con la crítica, lucha con sus malas palabras, es mentiroso, es codicioso, sus sentimientos, su parte emocional, su perfeccionismo. Entonces acá dice, bueno, tomando esto y llevándolo a crucificar a la carne. Ahora, si mi problema es la pornografía, que digo, a partir de ahora voy a tener dominio propio, pero sigo viendo lo mismo. No. Crucificar es dejo de ver las cosas que me van a exponer. Pero si mi problema es el carácter, entonces ¿cómo hago para trabajar en mi carácter? O si mi problema es el vicio, si mi problema es el trago, si mi problema, ¿cómo llevo esto a la cruz del Calvario? Y le digo, ok, Espíritu Santo, vamos a tomar decisiones para anticiparme. Yo decía eso la vez pasada, la santidad no solamente es en el momento, sino anticiparme. Cuando no sé si lo hablé, pero hace 8 días, cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, la última escena fue que esta mujer lo cogió solo en la casa y lo desnudó. Pero mi pregunta es, ¿será que José antes había ya visto esto? De pronto ese día no sabía que estaba sola, pero seguramente José sabía que ella estaba sola en la casa y mejor decía, voy a hacer otra cosa primero, cuando haya alguien en la casa voy. ¿A qué me refiero? Que no doy pie, no doy paso, no permito que el enemigo. Soy realmente intencional en cuidar mi santidad. ¿Usted es intencional? Porque es lo que nos está diciendo la palabra. Esas son las disciplinas, porque entiendo que estoy en riesgo. Porque lo segundo es, debemos sentir dolor por el pecado que nos asedia. O sea, es dolor. ¿Usted realmente le duele el pecado? Escúcheme, si usted se acostumbró al pecado, preocúpese. Si usted se acostumbró a mentir, si usted se acostumbró a darse ciertas libertades, si usted se acostumbró a que porque no lo ven, preocúpese, porque hay alguien que nos ve, porque hay alguien que está con nosotros. Pablo, después de que dice todo eso, grita y dice: soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de este dominio del pecado de muerte? O sea, Pablo, el apóstol, está reconociendo y dice: soy un desgraciado porque entiendo que en mi vida hay una lucha. Escúcheme, no le estoy diciendo que ¿Cuándo es que usted más busca a Dios? Desafortunadamente usted tiene que pasar una situación dura en la salud, en su familia, en la casa. Usted dice, se acuerda, le pide a todo el mundo, hace cadenas de oración, hacen reuniones por Zoom, vamos a orar porque se va a morir, porque va a perder el trabajo, porque necesita que le salga. Pero si no hay nada, no. Y estoy olvidando que hay una lucha constante, que es todo el tiempo. Que tenemos una batalla que permanece porque hay dos naturalezas en mi vida y que hay dos naturalezas que están jalando. Que yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga, pero mi carne dice otra cosa. Tú tienes derecho. Date la oportunidad. Ve a ese lugar. Vuelve con tus amigos. Ay, ¿cómo que no? Todo héroe se merece una póker, decía el comercial. Y la carne nos empieza a argumentar de que lo merecemos. Pero quien está pidiendo un reconocimiento y quien está buscando un merecimiento es la carne. Porque quiere sacarnos. Porque a la carne no le interesa levantarse temprano a orar. Porque a la carne no le interesa una noche ir a velada. Porque a la carne no le interesa un día dejar de comer para ir a un ayuno. A ver, eso a la carne no le agrada. Pero es necesario. Cristo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica. Pablo termina con esto y da esas dos condiciones: que Cristo nos salva, pero que el Espíritu Santo nos santifica, y lo dice de la siguiente manera: gracias doy a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven,
en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces lo que él está diciendo es, Cristo me rescató, Cristo me redimió, en Cristo soy una nueva criatura, gloria a Dios, mi salvación está segura. Pero dice, ahora hay una guerra, y esa guerra está en mi mente. En si satisfago los deseos de la carne o satisfago los deseos del espíritu. Porque estos se van a oponer entre sí. Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos será revelada más adelante. Quiere decir que Dios quiere que coloquemos la mirada delante de Él y que por la gratitud y el valor que le damos al sacrificio, que nosotros busquemos presentarnos a Dios aprobado. Que la vida que llevemos sea una vida que le glorifique a Él. Yo no sé si usted entienda esto, no sé si yo lo entienda, pero es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Así que el Espíritu Santo es el que nos acompaña en las luchas. No estoy diciendo que no tengamos lucha, estoy diciendo que todos acá, sin excepción, todos acá, tenemos lucha en nuestra carne, con nuestros miembros, con nuestros sentidos. Y que hay un campo de batalla y que en ese campo de batalla tenemos que pelear. Yo no puedo dar ese centímetro, yo no puedo despabilar. Los que manejamos, sabemos que un microsueño es fatal. Un microsueño puede traer la peor desgracia. Bueno, imagínese un microsueño en su vida espiritual. Ay, yo no pensé. Ay, yo no creí. Y todo lo que Dios ha hecho, ¿dónde queda? Y acá entonces el Señor dice, 2 Corintios 10, del 3 al 5, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas, estamos hablando de disciplinas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Nosotros somos especialistas en levantarnos falsos argumentos, en decirnos la mentira y creérnosla. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Vamos a empezar a mirar las disciplinas en las próximas enseñanzas. Pero si un deportista tiene todo el talento del mundo, pero no tiene disciplina, de nada le sirve. De nada sirve que usted haya sido escogido por Dios si usted no toma en serio la disciplina en Dios. La santidad no se da de manera espontánea, no es que Dios te toca y eres santo. No. La santidad toca buscarla. Por eso tal vez el Señor nos habló hace 8 días de la responsabilidad y por eso nos habla hoy de la disciplina. Porque hay que buscarla, es algo que yo me propongo. Hablando de que no todos saldremos en los grandes tablones o en las revistas o algo así, pero que todos tenemos metas. Hay personas acá que han hecho carrera en sus trabajos, en sus profesiones, que empezaron desde lo más bajito y hoy están en lugares de preeminencia, porque tienen empresas, porque ahora manejan presupuestos o porque están en grandes cargos. ¿Cómo llegaron allá? ¿Por dormir? ¿Por ser incumplidos? ¿Por no ser responsables? ¿O empezaron poco a poco y llegaron a escalar? Bueno, la santidad es eso. ¿Y cómo lo hago yo? Disciplinas, lectura y meditación de la palabra. Pero es lectura y meditación, no es lectura y Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de, ay, amén, gracias Dios por esa palabra. No, espere, es lectura de me detengo, estoy con Él, escucho. Hablaba el miércoles, creo que era de la importancia. ¿Usted entiende que la oración tiene poder? ¿En serio lo entiende? Que la oración puede cambiar, que la oración puede tocar el corazón de Dios, que la oración nos lleva a acercarnos a Dios. Hablamos de la oración y el compañerismo congregacional. El reunirnos en la iglesia es importante, no de vez en cuando y de cuando en vez. No es importante reunirnos. O sea, lo raro es que usted falte a la iglesia.
El problema es que hay muchos que lo raro es que vengan. ¿Cuál es usted de los dos? ¿Lo raro es que usted falte o lo raro es que usted venga? Porque es que está, no, pero es que tengo que hacer tantas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo más importante que su alma? Y el estar en Dios, el caminar en Dios es lo que nos fortalece, es lo que nos permite a nosotros tener ese tiempo, pero no venir por cumplir. Vuelvo y digo, ay, ya, ay, cuántas canciones cantaron, ay, está cantando esa persona que repite lo mismo. No, usted vino fue a criticar, usted fue no a mirar lo que estaba en el ambiente, pero usted no está acá. Ahora, por favor, no diga, no volví pastor porque usted me dijo que no volviera. No, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que reflexione realmente. Cuando usted tenía ese primer amor, ¿cómo venía a la iglesia? ¿Realmente amaba? Pero ahora que horas llega. Y llega encima a saludar. Llegó bien tarde. Que es irrespetuoso, sí, con los de la alabanza, sí, con los hermanos. Pero ¿sabe con quién más irrespetuoso? Con Dios. Porque es que tal vez su hermano está adorando al Señor y usted, es que de qué. Deje que esa persona llegó temprano y está adorando a Dios. Porque llega bien tarde y encima llega irrespetuoso. Porque es disciplina cristiana. ¿A qué horas entramos acá en Colombia a trabajar? Los que cumplen horario, ¿a qué se entra? A las 8 de la mañana, digamos, ¿cierto? Usted que llega a las 8:30, 8:20, y llega y le dice al jefe, ¿entonces qué? ¿Cómo le fue ayer? ¿Usted llega así? ¿O usted quiere llegar a su trabajo? A las 8 usted ya está trabajando. A las 8 usted ya está haciendo lo que tiene que hacer. Ah, pero es la iglesia. Es Dios. O sea, también. Imagínense, es Dios. Disciplina. La confesión y el arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se arrepintió delante de Dios? Imagínense que yo ofendí sin querer a Yunaris. La ofendí. Pero ni me di cuenta. Pero me enteré. Lili, que no se queda callada, me dijo, pastor, Yurani está brava con usted. Te paso y no la saludo. Y yo le digo, ay, Yurani, es que está brava. Ay, perdóneme, China, usted también es bien delicada, pero perdóneme ya. Lo arreglé. ¿Sí? ¿Está bien? O ella espera que yo me sienta, que le diga, mira, en serio, lo lamento, no quería ofenderte. Me duele en el corazón haberlo hecho y te pido perdón. ¿Usted hace así con Dios? Tiene la capacidad de humillarse delante de Dios y decirle, reconozco que esta decisión que tomé, que esta palabra que hablé, que es el lugar al que fui, que este comentario que hice, que esto que se me fueron las luces, reconozco, Señor, te pido perdón. Porque hace parte de esa disciplina. El arrepentimiento, que es sentir dolor. Porque es que se nos ha cauterizado. Escúcheme, nosotros sabemos que el pecado es pecado. Hay una lucha que tengo con personas de la iglesia porque luchan por eso, porque dicen, pero no, es que hay pecados que son pequeños y pecados que son más graves. Y yo les digo, no, todos los pecados son igual de graves. Ahora, si los pecados todos son igual de graves, pues todos me dolerían igual. Pero hay pecados que usted comete y dice, ay Dios, es que usted ya sabe. A mí me gusta criticar. Es que me gusta decir mentiras. ¿En serio? Porque usted no está hablando con el pastor, no, está hablando con Dios. Y Dios es santo. ¿Usted entiende que el Dios que usted adora es un Dios santo? Que es perfecto. Otra disciplina es la generosidad. Ah, bueno, se me olvidó el ayuno. Alguien alguna vez me hizo una observación y tiene razón. Entonces, ahora volvemos a la actividad de la iglesia. Entonces, hacemos la vigilia, pero, ay, ¿será que viene? No sé qué. Y uno como que está rogando, es para que se inventa uno para que la gente venga. No es que no nos debemos inventar nada. Es que venimos es a doblegar nuestro corazón. Así como en una época íbamos y rumbeábamos toda la noche y tomábamos aguardiente y tomábamos cerveza y hacíamos el show a las 3 de la mañana. Ahora venimos es a ser llenos del Espíritu Santo. A tener comunión con Dios. A adorarle. En el ayuno no es decir que nos inventamos a ver para que la gente venga, porque no está gente para ayunar. Y alguien alguna vez me dijo algo y tiene razón, me dijo, pero es que predican mucho, no se supone que es de oración y tiene razón.
Es un tiempo de guerra, de orar. Porque de nada sirve que tengamos una buena palabra si no tenemos disciplinas cristianas. Si no somos realmente asertivos en lo que estamos haciendo. La generosidad, ser generosos. Porque ser generoso me cuesta, porque ser generoso me lleva a mí a desprenderme, a soltarme de lo que me gusta, de lo que quiero. Y la generosidad no solamente es dinero. La generosidad es tiempo, la generosidad es estar con las personas, la generosidad es acercarse, la obediencia. La santidad no es un mérito propio. La santidad es algo en lo que se crece. Así como usted va al gimnasio y va mirando cuánto peso va perdiendo, cuánta talla va perdiendo, cuánto músculo va ganando, asimismo la santidad es algo progresivo. Y la santidad, así como el músculo se ve, así como si yo adelgazo, usted dice, pastor, o está enfermo o está juicioso. Espero decir que estoy juicioso. Asimismo, usted no tiene que decirle a la gente, soy santo, esta mañana hice mi devocional. No, a nadie le importa si usted hizo su devocional o no. A nadie le importa si usted ora o no, a nadie le importa. Lo que sí quiero decirle es que cuando usted lo hace, se nota. Es que cuando usted vive en la comunión con Dios, la gente se va a dar cuenta, así que es algo progresivo. Y por último, la santidad es un mandato. Dios nos manda. O sea, si usted es hijo de Dios, Dios le manda a ser santo. Por eso decíamos hace 8 días que es una responsabilidad. Dios nos manda a ser santos. Así que vamos a trabajar en nuestras responsabilidades o en nuestras disciplinas cristianas.